Muy buenas a todos y a todos. Les habla el profesor Ronald Lizama y vamos a hablar acerca de la clase realizada el día martes pasado. Primero empezamos con la página número 9 que nos cuenta acerca de esta hermosa historia, hermoso cuento llamado El Ruiseñor Chino, un cuento europeo que nos deja una muy linda enseñanza. Los estudiantes leyeron este texto. Lo voy a leer para que ustedes lo puedan escuchar y así podamos ir comprendiendo de qué se trata. Pueden seguir la lectura conmigo. Esto dice así. Hace muchos años, el castillo del emperador de la China era el más hermoso del mundo. Todo estaba hecho de porcelana tan preciosa, tan frágil, tan delicada, que había que tener mucho cuidado al tocarla. En el jardín abundaban las flores de más hermosos matices. Las más bonitas tenían colgadas campanillitas de plata que repicaban cada vez que alguien pasaba cerca, a fin de que no se olvidase de mirar las flores. Todo lo que había en aquel jardín del emperador estaba tan artísticamente dispuesto y el jardín se extendía hasta tan lejos que el mismo jardinero nunca le había visto el fin. Marchando por él siempre adelante, se llegaba a un hermoso bosque lleno de flores, muy alto y cortado por lagos. Aquel bosque se extendía hasta el mar, que desde sus orillas era ya azul y profundo. Los barcos podían llegar hasta por debajo de los árboles. En una de las ramas que colgaban por encima de las aguas había establecido su morada un ruiseñor, y cantaba tan dulcemente que los pobres pescadores, preocupados con tantas otras cosas, se detenían para escucharle durante la noche, en vez de seguir para recoger sus redes. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué hermoso pajarillo!, decían. Sin embargo, tenían que renunciar a los cantos del pájaro para pensar en ganarse la vida. A la noche siguiente volvían a detenerse y de nuevo a exclamar: ¡Dios mío! ¡Qué deliciosamente canta! Viajeros de todo el mundo que llegaban a China quedaban maravillados con el castillo y el jardín, pero todos coincidían en que lo más hermoso del reino era el canto del ruiseñor. Así fue como se escribieron numerosos poemas acerca de este gris pajarillo. Cuando uno de estos poemas llegó a manos del emperador, éste hizo llamar a su administrador y le dijo: «Es increíble que este prodigioso pájaro viva en mi propio imperio, y yo nunca haya oído hablar de él. ¿Cómo puede ser que todo el mundo conozca los tesoros que yo poseo y yo los ignore? Encuentren al ruiseñor y tráigalo al castillo para que cante para mí». El administrador, junto con los criados del palacio, marchó al bosque. Después de mucho caminar, dieron con el ruiseñor. Este aceptó la invitación para cantar en el castillo, y tan admirablemente lo hizo que el emperador no pudo contener el llanto. Cuando el monarca quiso recompensarlo con oro por su bella presentación, el pajarillo le dijo: «He visto lágrimas en los ojos del emperador, y eso es para mí el mayor premio». Desde entonces el ruiseñor tuvo que vivir en la corte y en todo el reino no se hablaba de otra cosa que del pájaro gris con su bello canto. Hasta que un día el emperador recibió un elegante paquete. Era un regalo que venía desde el Japón, un ruiseñor artificial, cubierto de oro, plata y piedras preciosas, que podía entonar sin cansarse todas las melodías que el verdadero pajarillo cantaba. No lo hacía tan bien como el ruiseñor vivo. Le faltaba inspiración. Pero los cortesanos quedaron tan asombrados con sus diamantes, rubíes y zafiros que clamaron: «Este vale mucho más». El ruiseñor original, rechazado, voló a sus bosques y fue desterrado del imperio. El pájaro mecánico siguió cantando para el emperador. Sin embargo, una noche su cuerpo hizo crack, tal cual quedó en completo silencio. Se llamó de inmediato al relojero del reino, quien arregló el mecanismo pero advirtió al monarca: «Los ejes están muy gastados, así que este pájaro solo podrá cantar una vez al año». El emperador quedó muy triste y pronto enfermó gravemente. Yacía pálido y frío en su magnífico lecho, mientras la corte, que ya lo creía muerto, adoraba a su posible sucesor. En pocos días el emperador apenas podía respirar. Sentía tanto presión como si alguien le hubiera pisado el pecho. Abrió los ojos y vio que delante de él estaba la muerte, que se había puesto en la cabeza su corona de oro y que tenía en una mano un sable y en la otra una rica enseña.
Alrededor, entre los pliegues de las grandes cortinas de terciopelo, vio extrañas cabezas, de las cuales unas parecían espantosas y otras tranquilas y sonrientes. Eran las buenas y malas acciones del emperador, que se presentaban para asistir a su última hora. ¿Te acuerdas de esto?, le decían muy bajo una detrás de otra. ¿Te acuerdas de esto otro? Y le recordaban muchas cosas que le hicieron correr el sudor por la frente. No quiero escuchar tales relaciones, dijo el emperador. Música, música para quien no oiga lo que dicen. Pero las figuras continuaron hablando y la muerte respondía con un movimiento de cabeza chino a todo lo que le decían. Pronto, música, música, repetía el emperador. Tú, pajarito de oro, canta, canta sin cesar. Te he dado tanto oro y tantos diamantes. ¿Por qué no me obedeces? Pero el pájaro continuaba mudo, no había nadie que pudiera darle cuerda y sin ese auxilio no teníamos. De pronto se oyó junto a la ventana un canto embriagador. Era el ruiseñor del bosque que cantaba en una rama. Había sabido de la enfermedad del emperador e iba a llevarle esperanza y consuelo. Gracias al encanto de su voz, las visiones se fueron desvaneciendo cada vez más. La sangre circuló con más orden en los miembros debilitados del emperador. Al oír tan poéticas estrofas, la muerte sintió deseos de volverse a su jardín y desvaneció por la ventana como una brisa fría y blanca. Gracias, gracias, dijo el emperador. Gracias, celeste pajarito. Te conozco bien. Te he desterrado de mi ciudad y de mi imperio. Sin embargo, has hecho huir a las horribles figuras que se sentaban en mi cama. Has alejado la muerte de mi corazón. ¿Cómo podré recompensarte? Ya me has recompensado, dijo el ruiseñor. La primera vez que canté delante de ti, te arranqué lágrimas. No lo olvidaré nunca. Esos son diamantes que llegan al alma de un cantor. Pero ahora, duerme para que recobres la fuerza y te restablezcas. Continuaré cantando, y mientras cantaba, el emperador cayó en un dulce sueño, tranquilo y bienhechor. El sol brillaba en la ventana cuando se despertó fuerte y ya curado. Ninguno de sus servidores había vuelto a la corte, pues continuaban creyéndole muerto. Estarás siempre a mi lado, dijo el emperador. Cantarás cuando te agrade y yo romperé en mil pedazos el pájaro artificial. No hagas tal cosa, dijo el ruiseñor. Te he hecho todo el bien que he podido. Consérvalo siempre. Por mi parte, no puedo edificar mi nido ni vivir en el palacio. Déjame venir cuando me parezca. Por las noches cantaré en la rama inmediata a tu ventana, para distraerte y hacerte pensar. Cantaré por los que son felices y por los que padecen. Cantaré el bien y el mal, todo lo que tú no conoces, porque el pajarito vuela por todas partes y llega hasta la cabaña del pobre pescador y del labrador, que viven lejos de ti y de tu corte. Quiero a tu corazón más que a tu corona, y trataré de conmoverlo. Vendré y cantaré, pero has de prometerme una cosa. Todo lo que quieras, respondió el emperador, que ya se había vestido con su traje imperial y que apretaba contra su corazón su sable de oro. Una sola cosa. No digas a nadie que tienes un pajarito que te lo cuenta todo, créeme. Y el ruiseñor voló feliz y satisfecho. Adaptado del Tesoro de la Juventud, tomo número 15. Luego estuvimos conversando con el grupo y contestamos por escrito. ¿Qué nos dice el cuento acerca de la forma cómo se pueden curar las enfermedades? La respuesta general fue que en base a la dedicación, a la vocación y al amor, se pueden curar enfermedades no solo físicas, sobre todo enfermedades del alma y del corazón. Si vemos así, el cuento tiene muchos pasajes en los que muestra que el emperador sufría también de temores y de enfermedades también que tenían que ver con sus pensamientos y cosas que lo invadían a él como ser humano. No todo tenía que ver con lo físico y esto tiene mucha relación. Ahora, también, si nos damos cuenta y lo aplicamos a la vida real, la dedicación, la vocación y el cariño son parte fundamental para mejorar una enfermedad. En ese sentido, los estudiantes comentaban que el ruiseñor representaba precisamente eso, el amor, los buenos deseos, los buenos sentimientos, el buen ejemplo. Eso es lo que se mencionó como idea general. Número 3 decía cómo se manifiesta en este cuento la relación entre lo natural y lo artificial. Los estudiantes comentaban que lo natural era algo honesto y era algo verídico que se podía comprobar. También lo relacionaban al ruiseñor, que él demostraba que sus sentimientos eran puros y buenos. Muchos mencionaban una opinión sobre el ruiseñor artificial que tenía que ver con lo que nos muestra el mundo en la actualidad. Todo
de manera robótica, cómo funciona el mundo de una manera automatizada y no en base a nuestras emociones y a lo que nosotros sentimos, que tiene relación mucho con lo que actualmente se habla de salud mental, lo cual, si uno lo lleva a la rutina, no es algo beneficioso para nosotros, y ellos coincidían con ese punto, el cual es importante porque darnos cuenta de que nuestra salud, tanto física como mental, es importantísima para avanzar en todo lo que significa nuestra vida. Luego comentaron las palabras del ruiseñor que decía: por las noches cantaré la rama inmediata a tu ventana para distraerte y para hacerte pensar. Cantaré por los que son felices y por los que padecen. Cantaré el bien y el mal, todo lo que tú no conoces. ¿Qué revelan estas palabras acerca de la manera como debe gobernar el emperador y acerca de la misión del ruiseñor? Los estudiantes expresaron que ellos consideraban que el gobernador debía dedicarse, preocuparse del sentir general, ya que él no conocía ni tenía claro lo que ocurría a su alrededor claramente. Incluso nunca supo de la presencia de este ruiseñor dentro de su reino, por lo cual él debía acercarse y tener la actitud que tenía el ruiseñor. Luego pasamos a las 5. Comenten el tema de la muerte en este cuento. ¿Cómo lo presenta el autor? Aquí los estudiantes reflexionan en base a lo que vemos en la manifestación del emperador. Él sintió mucha culpa de los errores que había cometido durante su vida. La muerte se le presenta como un ente juzgador para precisamente mostrarnos que somos responsables de nuestros actos, y en este caso después tenemos consecuencias de estos mismos. Aquí vamos a mencionar 3 enseñanzas que nos deja el cuento. Los estudiantes mencionaban de que hay que ser dedicado, hay que entregar amor, hay que también ser empático con el resto, además de también preocuparse de lo que hay en tu entorno. A veces el egoísmo nos lleva a cosas como el sufrimiento y la soledad. Por ende, siempre hay que preocuparse del resto y también preocuparse de uno mismo, lo cual es importantísimo. Estos son algunos puntos de vista que dieron los estudiantes en la clase. Luego de esto pasamos a la página 18, en la cual los estudiantes estuvieron leyendo este texto. Lo leyeron de manera turnada entre varios compañeros, lo cual fue muy bueno para desarrollar y trabajar, ¿cierto?, la comprensión lectora y también trabajar la ortografía y la velocidad lectora. Este texto se llama Mi enfermedad. Vamos a leerlo. Dice así: había gozado siempre de una perfecta salud. Jamás una mano de médico había oprimido mi muñeca para saber cuántas pulsaciones por minuto dejaban sentir los golpes de sangre en mis venas. Nunca había recibido tampoco esa tímida cuenta, encabezada con la fórmula consabida por servicios profesionales. Era lo que se llamaba un hombre robusto. Y ¡ay! Todavía recuerdo con emociones esas gruesas pantorrillas, esos monfletudos cachetes, esos largos poderosos que eran el mejor ornato de mi cuerpo sano y fuerte. Los amigos me daban palmadas en la espalda diciéndome con cierta admiración envidiosa: pero hombre, ¿hasta cuándo engordas? Y yo sonreía con alegre satisfacción del que come bien, vive bien, anda bien y se siente bien. Pero un día, no sé cuánto tiempo estuve en cuarentena con grados de fiebre y por consiguiente sin darme cuenta de lo que pasaba a mi lado. El hecho es que abrí los ojos. Sentí que en torno mío cuchicheaban y hasta me pareció ver al doctor Oyarzún, que sentado frente a una mesita de centro escribía una receta. Por fin recobré completamente mis facultades y supe que había tenido una fiebre tifoidea de 25 días de duración. Quedé convaleciente, sentado en una poltrona y envuelto en las piernas con un enorme chal listado a grandes rayas. Todo el mundo me contemplaba. Decía, por ejemplo: quiero agua, y 10 personas corrían arrodillándose a buscar agua. 10 botellas se alineaban delante de mí, 10 vasos se alargaban hasta mis labios sedientos. Mejoré completamente, pero sin dejar de sentirme débil y enfermo. Hice finalmente mi primera salida a la calle. Qué brutos son los amigos de uno. El primero que me encontró en la calle la cruzó de carrera al verme. Abrió los ojos en el espanto. Lanzó una exclamación verdaderamente dramática y me dijo: hombre, por Dios, ¿qué te pasa? Pareces un cadáver. Casi me he muerto, contesté yo con voz desfallecida.
Pero tú sigues muy mal. Sí, bastante. Pero tú te mueres. Tanto como eso. Y me fui con una puñalada en el corazón. ¿Cómo? ¿Es cierto que yo parecía un cadáver? Me dirigí lentamente al club con la vista baja, para que nadie fuera a notar mis ojos la opacidad de la muerte. Hizo pretexto de lavarme las manos, estuve largo rato frente al espejo de un lavatorio, observando la palidez de mis antiguos robustos cachetes, las negras ojeras que circulaban mis ojos vivarachos de antes y el desfallecimiento que se notaba en todo mi ser. Un abrazo en la espalda me sacó de mi meditación. Era Diego, un excelente amigo mío. ¿Tú por aquí? ¿No te habías muerto? Ya lo ves. Ven a la luz para mirarte. Hijo mío, tú estás tísico. ¿Tísico yo? Imbécil. No me trates mal. Mía no es la culpa de que esté enfermo. Yo te digo mi opinión para que consultes un médico. Y desde ese día, todos mis amigos y conocidos parecieron haberse convenido en dirigirme el mismo cruel consejo. Ve un médico. Lo veré, me dije yo. ¿Por qué? Como definitivamente o sano una vez por todas. El doctor estaba en la casa. Le dije que sentía vaídos de 2 a 3 de la tarde, que me daban unas puntadas en el tobillo izquierdo los lunes, miércoles y viernes, y después de comer se me dormía un brazo y después de almorzar me sentía sin apetito. No me diga más, gritó el doctor. Régimen, amigo mío, mucho régimen. Usted sufre catarro intestinal. Lo creo, doctor. Bien, leche y zanahorias. No entiendo. Sí, señor, a comer leche y zanahorias. No hay otro remedio si no apróntese usted para doblar la esquina. ¿Y sanaré, doctor? Sí, a la 10ª. ¿Zanahoria? No, a la 10ª semana estará usted bueno y sano. En casa no se veían otra cosa que zanahorias. Cuando salía a la calle, venían subiendo por la escalera los canastos de zanahorias y bajando por la misma baldes con cáscaras de zanahorias. Pero mi enfermedad no declinaba. Por el contrario, seguía de mal en peor, descolorándose aún más mi rostro y aumentando el cerco violáceo que a modo de ojera rodeaba mis ojos. Al grito de ¡abajo las zanahorias!, llamé a otro doctor, que me expresó terminantemente que las dejara y adoptara como legumbre favorita a las salsifis. Además, que me aconsejó que me cuidara mucho del contagio de la tuberculosis, porque aunque yo no la tenía, estaba propenso a tenerla. Cuidado con los microbios fueron las palabras del doctor. Al poco tiempo ya estaba yo devorando centenares de salsifis al día y espantando a los microbios como podía. En mi dormitorio los puse los umbrales de todas las puertas, polvos de persia y veneno para los ratones. Para que los microbios que franquearan la entrada por allí parecieran violentamente todas las llaves del agua potable, hice colocar esos canastillos que se usaban antiguamente los coladores para el té, afianzando el pico de las teteras. En la ventana clavé rejillas de alambre, con el mismo fin de evitar la llegada incómoda de esos audaces insectos. A pesar de tanta precaución, sorprendí sin embargo uno cerca de mi cama y lo guardé en una cajita de píldoras para que el doctor me expresara si era ese uno de los microbios de la tuberculosis. El médico no tardó en llegar afirmando que a su juicio estaba yo echando carnes buen color, que ya era una maravilla. Le consulté más el aumento de los microbios y se rió a carcajadas diciéndome que los microbios eran tan pequeños que cabía un ejército por cada cuadrito de la reja de alambres. Le mostré el insecto que tenía prisionero. Y riéndose también me expresó que era un inocente cucarachito, con cara de buena persona y menos la conocida familia de los coleópteros. Pero a los pocos días de esto, aburrido ya de los salsifis, resolví cambiar de médico. Lo que usted tiene, me dijo doctor, es apendicitis. Tradúzcamelo, señor doctor. Prefiero estar enfermo en castellano. Le recomiendo la hidroterapia. Agua, mucha agua. Bebe usted 1 litro de agua por hora. Báñese usted cada 2 horas. Sumerja la cabeza en agua, si es posible 7 veces al día y otras tantas los pies. Viva usted en el agua. Bien, seré un congrio. En páginas chilenas, fragmento. Este fragmento es de Joaquín Díaz Garcés, del año 1000, nació en 1877 y murió en 1921. Destacado periodista y escritor chileno, fue también alcalde de Santiago, diplomático y director del Museo de Bellas Artes. Su obra se caracteriza por la presencia nacional y la sencillez en la expresión. Además de sus numerosos artículos, publicó 2 libros, Páginas chilenas 1908 y Páginas de Ángel Pino en 1917. Para finalizar, terminamos con estas preguntas. Trabaje con su grupo. La pregunta número 1 dice: ¿qué tono emplea el autor al escribir este cuento? ¿Qué pretende al hacerlo? Y la pregunta 2 es: ¿qué podría haber pasado para que se enfermara de ese modo? Traten de completar lo que falta en la parte del cuento.
Las preguntas 3, 4 y 5 quedaron de tarea para que las puedan revisar. Tenemos hasta la página 22 para trabajar, entonces queda esta tarea y nos vemos la próxima clase. Un gran abrazo y que estén muy bien. Chao.